Buenos días, mis hermanos, qué gusto saludarles, qué bendición. Al Señor sea toda la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema que tenemos el día de hoy se llama la señal de Jonás. La cita base es Mateo 12, 38, versículo 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Amén. Voy a pedir, si ustedes tienen su Biblia física, que puedan irse al capítulo 12, porque a veces nos sentamos solo en unos versículos, pero cuando tenemos la vista completa, el panorama, podemos entender mejor lo que el Señor nos está hablando a través de esta señal de Jonás. Y si ustedes tienen su Biblia electrónica, pueden irse al inicio del capítulo 12 y vamos a comenzar. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 12 comienza hablando de que los discípulos estaban siguiendo a Jesús, pero pasaron por un campo de trigo. Obviamente comenzaron a arrancar algunas espigas y comenzaron a comerse ese grano. Y entonces los fariseos, algunos escribas, posiblemente también algunos sacerdotes, pero aquí lo que vemos son fariseos, es que comenzaron a acusar a los discípulos ante Jesús. Mira, tus discípulos están comiendo en el día del sábado. Miren, el día del sábado Dios lo había establecido como un día de gozo, como un día de alegría, un día de reposo, un día de descanso, ¿sí? No para ver el partido de fútbol, sino para deleitarnos en Él. Venir aquí a la asamblea tiene que ser gozo. Yo me recuerdo hace muchos años, hubo una discusión de niños y esos niños eran de varias iglesias. Y de repente hablaron sobre el domingo vamos a ir a la iglesia. Y un montón dijeron, ¡ay, a la iglesia! Y unos de aquí de Casa José dijeron, ¡no! Ir a la iglesia es lo más cool. Decían estos niños y me disfrutaba cómo lo decían porque buenísimo. Y eso es el concepto que debemos de tener nosotros de venir a la iglesia, ¿verdad? Porque es el día en que nos encontramos con el amado de nuestras vidas. Y entonces vean cómo ha ido cambiando el tema. Ay no, levantarme temprano para ir a la iglesia y de repente no, lo puedo ver desde mi casa, ahora con la tecnología, y entonces tenemos mucha facilidad, pero el concepto del sábado, de celebrar el nombre de Dios, dejó de ser un gozo y una alegría y se convirtió en una carga. Y ya no solo se convirtió, sino que lo imponemos como carga. Tenés que venir, no podés faltar. O sea, miren, eso de que eran los fariseos en el tiempo pasado, no. Aquí hay un fariseo. Yo soy fariseo. Yo soy legalista. Yo soy un hombre de religión. Esa es mi naturaleza carnal, pero gracias por Jesucristo, porque Él está derribando esa religión y esas fortalezas que están en mi vida. Ahora yo espero que ustedes puedan decir lo mismo, ¿verdad? Que en cada uno de ustedes se está derribando. Y entonces, ese día que debía ser un día de gozo, de alegría, era un día de legalismo. Mira, tus discípulos están haciendo. Y Jesús responde con 4 cosas bien curiosas. Fíjense que la primera que Él pone y es, ¿ustedes han leído la escritura? ¿Se recuerdan lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo David? Cuando él estaba huyendo de
Saúl llegó con el sacerdote Ahimelech y le preguntó: mira, me mandaron en una comisión muy importante, ¿tienes alguna espada? Sí, la espada de Goliat, al que tú mataste. ¿Me la puedes dar? Y se la dieron. ¿Tienes algo de comer? Sí, lo único que tengo es el pan de la propiciación, el pan que es solo permitido comer a los sacerdotes, que se colocaba en la mesa, en el lugar santo. Ese pan es el que tengo. Y él comió de ese pan. Y nadie condenó a David porque comió de ese pan. Y entonces vemos lo primero que Jesús dice: ustedes no han visto lo que lo que David hizo. Y si no estoy mal, cabalmente coincidía en que ese día era el día sábado, cuando David llegó con Ahimelech. O sea, no solo comió de los panes de la proposición, sino que era sábado. Y nadie lo condenó. Segundo, Jesús hace una relación. Si ustedes están viendo en Mateo, si ustedes van a Mateo, en los primeros versículos, ahí está esa lectura, y van a encontrar que dice que los sacerdotes trabajan el día sábado. ¿Y dónde trabajan? En el templo. Y se les condena por estar trabajando, ¿verdad que no? Entonces ese es el argumento que Jesús usa. Miren, los sacerdotes trabajan el día de reposo, el día de gozo del Señor, y nadie los está condenando. Pero lo interesante es que ahí Jesús dice: y saben, aquí hay alguien mayor que el templo. Mucha gente piensa, me he topado con personas que no creen en Jesús y dicen: es que Jesús nunca dijo yo soy Dios. Sí, Jesús nunca dijo con esas palabras específicas yo soy Dios. Pero ¿quién es más importante que el templo? Sino Dios mismo. ¿Qué está diciendo entonces? Yo soy el Dios. Yo soy el Dios de ese templo. Yo soy más importante que ese templo. Pero no lo entendieron. Es más, se ofendieron porque decían que Él se había hecho igual a Dios, pero no entendieron que Él era Dios. Esa fue la segunda respuesta que dio. La tercera respuesta fue en relación a Oseas, que dice: misericordia quiero más que holocaustos, y conocimiento de Dios más que sacrificios. Lo que está hablando es que Él quería que le conocieran, que oyeran el latir de su corazón, que supieran que era el anhelo de su vida. Pero no, ellos estaban en un ritual, en esa misma religión, en esa religión en la que caemos muchos, en un legalismo. Y por eso es que el Señor habla fuertemente contra esto, porque el legalismo, miren, el orgullo es terrible. Pero Jesús no atacó a todos los tipos de orgullo que hay. Al que le dio con todas las fuerzas fue el orgullo religioso. Ustedes, raza de víboras, sepulcros blanqueados. O sea, le pegó duro a los que se creían religiosos, que iban a ser salvos por sus propios medios. A esto se refiere. Entonces, Jesús está sacando: miren, ustedes son muy legalistas. Y por último, miren, esta es la otra afirmación que es tremenda, porque dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado, del día de reposo. ¿Qué estaba diciendo? Nuevamente, yo soy Dios. Solo que lo estaba diciendo de una forma en que los judíos lo entendían. Nosotros no lo entendemos tan fácilmente, nos cuesta. Pero Jesús estaba afirmando: yo soy Dios, yo soy el dueño del sábado. El sábado fue hecho para mí. Es más, yo soy el sábado, yo soy tu reposo, yo soy tu descanso, yo soy tu heredad. Y entonces comenzamos a ver ese mensaje de Jesucristo golpeando directamente hacia esa religión, hacia ese concepto que nosotros construimos. Miren, yo me imagino que los fariseos se quedaron ardidos de la respuesta del Señor. Y también creo que algunos discípulos de Jesús, todavía algo carnalotes, los voltearon a ver y sacaron la lengua. ¿Verdad? Eso sí que te ardió, ¿verdad? Te dieron en la boquita, te cerraron la boquita, ¿verdad? ¡Qué bueno!
Imagínense que alguien le haya respondido así a los fariseos. Yo me imagino también que los fariseos se quedaron con su corazón, este me las va a pagar. ¿Saben qué? Yo les dije que yo era fariseo, ¿verdad? Yo me recuerdo en algunas ocasiones cuando alguien me ofendió, yo decía, este me las va a pagar. ¿Alguno también puede reconocer que alguna vez lo dijo, aparte de mí? ¿Quién es culpable como yo porque ha tenido en su corazón un deseo de venganza? ¿Se dan cuenta? Entonces comenzamos a ver que hay una estructura en nuestras vidas muy parecida a la de los fariseos y nos quedamos sentidos cuando no nos gusta lo que nos hablan, especialmente a veces cuando el Señor nos habla. Y puede ser que venga el mensaje de hoy y no te guste. Eso quiere decir que hay fariseísmo en tu corazón, hay religión, hay estructuras en contra del nombre de Dios. Entonces, terminando este pasaje donde les respondió, Jesús se fue a la sinagoga. Seguimos en el día sábado. Y entonces, dentro de la sinagoga había un hombre con la mano seca. Miren, a mí cuando me dicen mano seca, se me imagina que se le miraba casi que el huesito y solo la piel encima. Y completamente dañada, completamente deshidratada, la piel casi que muerta. Y Jesús hace una pregunta, porque ahí están los fariseos viendo cómo lo agarran en algo. Y Jesús hace una pregunta. ¿Quién de ustedes, él dice, ¿es lícito sanar en sábado? En el Evangelio de Mateo no se dice, pero en otro evangelio dice que todos guardaban silencio y que Jesús se enojó por su hipocresía, porque nadie quería responder, porque no querían ponerse en evidencia delante de él. Pero Jesús dice, ¿quién de ustedes, teniendo una oveja, ¿sí?, si se cae en un hoyo, siendo día sábado, ustedes no la sacan? Él comienza a poner ese sentimiento. Miren, ustedes aman a un animalito y lo ven ahí, ven su inversión, ven su dinero, se meten, la sacan. ¿Cuánto más vale un hombre que un animalito de estos? Y miren, estaban enojados y comienzan a tener consejo contra Jesús. Así que Jesús se separa de ellos y sigue siendo el día sábado y le llevan a Jesús a un hombre que es endemoniado, que tiene un espíritu. Pero no solo es endemoniado, dice que es ciego y mudo. Yo no sé si ustedes saben, la mayoría de veces, ¿por qué la gente es muda? No tengo el dato exacto, pero es casi el 90-95% de los casos. La gente que es muda es porque es sorda. Y un porcentaje muy pequeño es por algún tipo de lesión o un trauma. Quiere decir que posiblemente este mudo y ciego era sordo. Ustedes han oído la historia de, ay Dios, Anna Sullivan, creo que es la maestra, y Helen Keller es la niña. Helen Keller de muy chiquita perdió la visión y perdió el oído. Miren, un día la maestra, porque prácticamente solo le daban de comer y lo único que hacían era con el tacto. ¿Cómo te comunicas con alguien que es ciego y que es sordo? Solo por medio de lo sensitivo, del tacto. Miren, a mí, en el libro que yo leí, expresaban la idea de que a Helen Keller prácticamente le querían expresar amor y lo único que podían expresarle de amor era con cariño, con caricias. No había otra forma de decirle nada. Y entonces este hombre fue llevado y Jesús lo libera de ese demonio. Y ese hombre
es sanado de la vista, de la boca y posiblemente de los oídos. ¿Y saben qué milagro? Qué cosa tan maravillosa. Ustedes han visto esos videos donde está un niño que es sordo, un bebito, y de repente le llegan a poner el aparatito que le ponen el audio y de repente se lo encienden y la mamá le habla y comienza a llorar. Miren, son impactantes esos videos. O cuando de repente le regalan yo vi el de un papá que le regalaron unos lentes porque era daltónico. Y entonces, qué bonitos los lentes. Y se los pone, y se los quita y se los vuelve a poner y comienza a llorar. Porque por primera vez ve los colores. Y lloraba y abrazaba a sus hijos por el regalo, porque son carísimos los lentes. Y entonces se pueden imaginar la alegría de recibir la vista, de poder oír, miren, ni siquiera hablar, porque él tenía que comenzar a aprender a hablar. Tenía que aprender los sonidos, las vocales, tenía que comenzar un proceso, pero solo el hecho de comenzar a oír. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Y de repente salen los sacerdotes, los fariseos, dicen, eso lo hizo por medio del poder de Belcebú, por medio de Satanás. Y Jesús les dice, miren, si Satanás es contra sí mismo, miren, nadie, ningún reino, ningún gobierno, ninguna casa se puede sostener si está dividida contra sí misma. ¿Cómo se les ocurre? Y entonces dice, miren, yo estoy sacando a los demonios porque vengo de parte de Dios. Ahora, si yo saco a los demonios por medio de Belcebú, díganme ustedes, ¿por medio de quién los sacan sus hijos? Miren, la dureza del corazón a no querer recibir de Dios el mensaje. Y de repente, como en el Nuevo Testamento, en los evangelios no leemos sobre exorcismos de otras personas, podríamos pensar que no habían. Pero en Hechos, capítulo 19, versículo 13, vean lo que dice. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces aquí vemos que sí habían exorcistas en diferentes lugares, exorcistas ambulantes. Y miren que esto es trágico, porque Jesús está haciendo un milagro tremendo. Miren, que alguien recobre las vistas, que recobre el poder hablar, que recobre el oído, que sea liberado de un demonio. Eso es tremendo. Eso es un gran milagro. Y Jesús comienza a reprenderlos diciendo, miren, el que no es conmigo es contra mí. Yo tengo la autoridad para sacar los demonios. El que no es conmigo es contra mí. Miren, comúnmente se habla de cremas y rojos, ¿verdad? Y aquí casi todos dicen o cremas o que son rojos. Bueno, no estoy diciendo que ustedes sean fanáticos de eso, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay un hermanito que tiene problemas con eso, pero y todos lo voltearon a ver. Pero ahí estamos hablando de dos equipos. Pero si no vas por los cremas, si no vas por los rojos, puedes ir por sus chutipeques o por los de Shala, ¿cómo se llaman? Los chivos, ¿verdad? Y de repente podemos escoger a otro equipo. Pero aquí el Señor nos está diciendo, aquí hay dos equipos y pueden escoger entre otros 10 equipos, que eso es lo que está haciendo la mesa multirreligiosa, poniendo como que hay muchos equipos y tú puedes escoger. Yo soy un equipo más, dice el Señor. No, aquí el Señor está siendo muy claro. Solo hay dos opciones, o conmigo o contra mí. Y si no estás conmigo recogiendo, lo que estás haciendo es desparramar, desperdiciando, gastando lo que es mío. Así que comenzamos a ver que ellos están hablando. Entonces
Jesús hace la referencia, miren, ustedes me pueden ofender a mí y ese pecado se les va a perdonar. Pero el pecado que no se les va a perdonar es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo me recuerdo hace muchos años viendo un programa de aguas vivientes, creo que se llama. Ya no estoy seguro si se llama así, pero el tema es que están evangelizando y en uno de estos casos se toparon con alguien que había hecho o realizado el reto de la blasfemia del Espíritu Santo. No sé si alguien lo oyó alguna vez. El reto del Espíritu Santo estaba en la página estaba en la web, y entonces decían: te retamos a que seas un blasfemo. Si tú no crees en Dios, con toda libertad hazlo. Y entonces la gente se grababa y decía: yo blasfemo contra el Espíritu Santo. Y se grababan y publicaban su blasfemia. Porque como ellos no creen en Dios, entonces no hay blasfemia. Y entonces un joven, no me recuerdo si era joven o señorita, comenzó a hablar y dijo: es que yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Y entonces la persona le preguntaba: ¿y cómo fue? Es que yo vi el reto y yo no creía en Dios, entonces blasfemé. Entonces Dios no me va a perdonar. Yo estoy arrepentida, pero Dios no me va a perdonar. Y el video fue bien interesante porque hablaban sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es solo decirlo, es cuando Dios te ha hablado. ¿Y cómo te habla el Espíritu Santo? ¿Cómo te habla Dios? Por medio del Espíritu Santo. Él es el que te convence de pecado. Él es el que te habla de la justicia de Jesucristo en la cruz al derramar su sangre, pero también te habla del juicio, de la condenación si no recibes el pago que Él ya hizo. Entonces, teniendo el conocimiento de Jesucristo, de lo que Él vino a hacer, y vengo yo y rechazo y no quiero creer y digo que no y no, eso es rechazar al Espíritu Santo, y ese es el pecado de la blasfemia, porque Él nos ha hablado, nos ha dado la señal y la hemos rechazado. Ese es el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Algunos piensan que el pecado del adulterio, ese sí es grueso, eso sí no se puede perdonar. Conozco mujeres que dicen: yo a mi esposo, si me viene y me es infiel, y sacan unas cosas que uno se queda asustadito. No sé si han oído alguna vez alguna mujer que dice esas cosas, o un hombre. Pero ¿saben qué? Una vez fue llevada una mujer adúltera y la querían apedrear, y Jesús no la condenó. Este es un pecado que Dios perdona. Saben, también he oído de gente que dice: ese es un asesino, a todos los asesinos de la cárcel, una bomba. Me recuerdo que el doctor Mazariegos contó una anécdota que se fue a desayunar con su esposa y a la par de su mesa había un grupo de oración de señoras. Terminaron de hacer el grupo de señoras de oración y comenzaron a hablar sobre los presos, y una de ellas dijo: ay, en las cárceles deberían de agarrar una bomba, tirarla y que se mueran todos esos malvados. Miren, estoy seguro que muchos lo han pensado: a esos malvados que mueran. Pero ¿saben qué? David fue un asesino y Dios también lo perdonó. Tengo un amigo y lo quiero con todo mi corazón. Nos vemos muy eventualmente. Él es expandillero y cuando él me cuenta de las atrocidades que hizo, me tiemblan y digo yo: ¿cómo estoy a la par de él? Pero veo a una persona regenerada y sé lo que le costó salir, porque él ya había renunciado, estaba con su hija de 2 años en la casa, tocaron el timbre, él abrió la puerta y ahí estaban unos excompañeros con armas y se le quedaron viendo: baja tu hija y nos vamos. Ni 2 veces lo pensó, dejó a su hija, cerró y se fue con ellos. Y le dijeron: maneja tú. Entonces iba uno a la par y otro atrás de él. Y dice que manejaron hasta que se metieron en el desierto de Arizona. ¡Y! Distancia tremenda. Se bajaron, abrí el baúl y un montón de armas.
tenés dos opciones: o morís o vas a matar ahorita a otra persona. Y él dijo: no, yo ya recibí a Cristo. Si tengo que morir hoy, aquí muero, pero yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. Son elecciones, son decisiones. Él ya había experimentado el perdón de Dios. Yo no quiero volver al vómito, no quiero volver al pecado que me separaba del amor de Dios. Así que el pecado que no se perdona es el de la incredulidad. ¿Y saben qué? Continúa Jesús y les comienza a hablar de los frutos. Por sus frutos van a conocer el árbol. Y está hablando de sus palabras. Si sus palabras son de iniquidad, de injusticia, de legalismo, ustedes lo que tienen es una apariencia de piedad. Ustedes no son buenos árboles. Y por sus mismas palabras van a ser condenados. Pero si alguien por sus propias palabras comienza a hablar misericordia, de perdón, a hablar de la ley de Dios como él ve la ley de Dios, sus palabras lo van a justificar. Van a estar delante del trono de Dios. El Señor dice que por toda palabra ociosa vamos a ser juzgados. Así que tienes opción de traer tus palabras ociosas, confesarlas y pedirle perdón al Señor. Pero estos hombres, por sus frutos aparentaban, o sea, sus frutos, sus palabras eran falsas. Pero ellos aparentaban externamente ser un buen árbol. Vean lo que dice Juan 12, 35, 37. Por favor. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Qué tremendo. Miren, el pecado de no creer, ese es el pecado clave. Esa es la raíz, es el punto donde viene todo el problema. En Génesis, cuando Satanás entró al jardín del Edén, él cuestionó las palabras de Dios, con que Dios dijo que no podían comer de ninguno de los árboles. Y Eva dijo: no, sí podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no tocarlo. Ella agregó algo que no había dicho Dios, el tocarlo. Y Satanás le dice, viendo que no había conocimiento de la ley de Dios, del mandato de Dios, le dice: no, ¿cómo crees? Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y tú serás igual que Dios. Entonces Eva tenía dos opciones. Una era creer a las palabras de Dios o creer a las palabras de la serpiente. ¿Y qué hizo ella? Creyó a la serpiente tortuosa. Creyó a las palabras de la serpiente antigua, al diablo, al engañador. Creyó, bueno, básicamente lo que estaba diciendo es: tú eres digno de mi confianza. Sí saben que se puede hablar con señas y con un lenguaje mudo, ¿verdad? Por ejemplo, no le dije nada, ¿por qué se rieron? O de repente, ¿verdad que sí lo entienden? Podemos hablar con nuestro lenguaje físico, pero podemos hablar sin hacer nada, solo tomando una elección. Cuando Eva tomó la elección por la serpiente, por sus palabras, lo que le estaba diciendo a Dios es: tú eres no digno de confianza. Tú eres mentiroso.
Tú eres un farsante, tú eres un egoísta. Me dijiste que no comiera del árbol del conocimiento del mal, pero me engañaste, tus palabras fueron fraudulentas. Malvado, falso. Es serio, no dijo ninguna de esas cosas, pero solo con el tomar la elección, tú no eres digno de confianza. Tú no eres veraz. Tú no eres la verdad que dice quién eres. El pecado de la incredulidad es algo serio, mis hermanos. Estamos ofendiendo a la verdad misma. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando no creemos en la verdad, estamos creyendo en la mentira. Pero no solo es que no creamos, le estamos diciendo que no es digno de confianza. El único que es digno de confianza, le estamos diciendo que no lo es. Ay, aquí tenía la imagen de... Creer, miren, creer es tener algo por cierto, sin conocerlo de manera directa, o sin que esté comprobado o demostrado. A nosotros como seres humanos nos gusta creer en las cosas que vemos. Yo creo que Ivonne está aquí presente. Ustedes me dirían, eso no es creer. Eso es cierto, todos lo estamos viendo, todos la estamos viendo, entonces no estoy creyendo, es una realidad. Pero creer implica que yo no estoy seguro. Yo creo que posiblemente alguien va a entrar ahorita por la puerta. Miren, eso se llama fe. Está entrando Blanquita. Yo no me lo esperaba, yo solo dije creo y el Señor me respaldó. En serio. No lo platiqué con ella, se los prometo. No lo practicamos. Pero el creer es la base. Miren, hay un ejemplo sencillo. Si me pica un escorpión súper venenoso, yo me tengo que tomar un Alka-Seltzer, ¿verdad? No. Me tienen que dar el antídoto contra el veneno de ese escorpión. Si me pica una cascabel, me tengo que echar gotitas en los ojos. No, ¿verdad? Me tienen que poner el antídoto. O sea, que si hay un veneno, se tiene que tener el antídoto correcto. Y aquí lo que estamos viendo es que cuando Satanás entró al jardín del Edén, lo que él inyectó fue la duda, la incredulidad de las palabras de Dios, a lo que Dios decía, a sus promesas. Y entonces Dios dice, bueno, si lo que tienen es duda, tienen incredulidad, el antídoto es creer, pero tienen que creer en mí. En Números está la historia de la serpiente que fue colgada en un poste, en un asta. Y ellos oraron y le decían, Moisés, por favor, dile a Dios que quite a las serpientes. Y Dios no quitó las serpientes. Dios lo que puso fue, pongan una serpiente de bronce en un asta de madera. Y quien la vea, por haber sido mordido por una serpiente, será sano. ¿Qué nos estaba enseñando ahí? A creer. Él estaba poniendo la medicina a la enfermedad, al veneno que estaba siendo inyectado en el corazón del hombre. La duda, la incredulidad, la incertidumbre, la desconfianza. ¿Dónde está la sanidad? Al poner nuestra mirada en Jesucristo, que fue muerto en la cruz, recibiendo el castigo que era nuestro. Él lo recibió por nosotros. Y entonces, cuando hablamos de creer, también estamos hablando de tener a alguien por veraz, por digno de confianza. Cuando volteaba uno a ver hacia la serpiente de bronce, lo que estaba diciendo es, creo que Dios, que sus palabras son dignas de confianza y que si veo hacia la cruz, voy a ser sano. Y la serpiente lo había mordido. Posiblemente él ya estaba sintiendo los efectos del veneno. Imagínense,
estaba tapado por tiendas. Dios mío, ¿cómo busco yo? Voy quitando, ay, aquí hay otra tienda. Al fin logra ver un camino directo hacia donde estaba el asta con la serpiente de bronce. Y entonces el creer es la clave. Por eso es el versículo de Juan 3:16, Juan 3:15 y 16 es básico para nosotros. Por favor, leámoslo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, el que cree en lo que Jesucristo hizo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Y cuando Jesús dice, ama a tus enemigos, miren, Él no está hablando solo de una teoría, Él lo tiene como experiencia, porque Él nos está amando a nosotros, siendo sus enemigos, y dio su vida por sus enemigos para reconciliarnos con Él, para que ya no hubiera enemistad, para que no hubiera un muro de separación. Y no solo eso, miren, antes de leer Hechos 16:31, quiero compartirles, hace tal vez un año, vi unos videos donde personas reconocidas, millonarias, de la farándula, eran invitados a ciertos programas de cristianos. Y entonces en una ocasión le preguntaron a uno de ellos, ¿y tú aceptarías a Jesús? Y él respondió, mira, yo comparto mucho de la filosofía de Jesús. Yo comparto eso de poner la otra mejilla. Comparto de ayudar a los necesitados, a los pobres. Y comenzó a hablar de ciertos temas de Jesús y se sabía varias citas. Y entonces al final dijo, sí, y si Jesús está salvando a la gente, yo no me opondría a Él. Así que sí, acepto a Jesús. Y los del programa aplaudieron, qué bueno, recibió a Jesucristo. Yo me quedé, ¿qué fue eso? ¿Eso no es el evangelio? El estar de acuerdo en un tipo de filosofía, yo pienso muy similar a él. No, lo que estamos hablando es que somos enemigos de Dios, tenemos que reconocer nuestro pecado, eso que implica arrepentimiento, confesión y aceptar a Jesús como Kyrios, como César. Eso significa, Él es mi dueño, Él es el amo de mi vida, yo soy su esclavo. Yo no tengo derecho sobre mi propia vida. La iglesia primitiva lo tenía muy claro. Nosotros todavía lo estamos tratando de aprender. Nos cuesta entender el concepto de Kyrios, donde yo no tengo derechos sobre mi propia vida. El dueño de mi ser es Él. Y entonces en Hechos 16:31 está la historia preciosa de cuando Pablo y Silas fueron a Filipo y estaban predicando, y dice que por varios días una jovencita los estuvo molestando porque ella tenía espíritu de adivinación. Estos hombres son de Dios, estos hombres son de Dios. Y Pablo, ya desesperado de que todos los días estaba esta niña atrás de ellos, en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, fuera. Y entonces los dueños de la niña, porque ella era esclava, cuando vieron que se había echado a perder el negocio de la adivinación, arrestaron a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel. Y entonces cuentan que estaban a medianoche, estaban con las manos y los pies agarrados al cepo, presos, y ellos estaban gozosos cantándole al Señor. En el momento de mayor oscuridad, de más frío, ellos, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Ellos estaban cantando himnos, y dice que un gran terremoto afectó los cimientos de la prisión y todas las puertas fueron abiertas y los cepos, las cadenas fueron rotas, y el guardia encargado de la prisión salió a ver y vio que todas las puertas estaban abiertas. Él sacó su espada, iba, ¿cómo le llaman los japoneses? Harakiri. Miren, se iba a matar, y Pablo desde dentro le dice, no te hagas daño, porque aquí estamos todos.
Y entonces él agarra una lámpara, una antorcha, una luz y entra. Y cuando los ve a todos, ve a Pablo y a Silas y se tira a sus pies y les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí está, y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces vino este hombre, los limpió, los llevó a su casa, les dio de comer. ¿Y saben qué? Pablo, ni lento ni perezoso, aprovechó y le dio todo el evangelio, toda la explicación. Jesucristo vino porque tú eres un pecador. Tú lo que mereces es el infierno, el lago de fuego, porque eres un pecador. Eres digno de la condenación. Pero si crees, qué tremendo, ¿verdad? El pecado que no es perdonado es cuando decimos: no creo en el Señor Jesucristo. Cuando rechazo la evidencia que el Espíritu Santo me está dando para seguirle, para obedecerle. Y entonces vienen los fariseos, y hoy sí estamos llegando a donde a Mateo 12:35, y los fariseos dicen: queremos ver de ti una señal. Miren qué son popo estos. ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús? Ya en Juan lo habíamos leído, donde dice que Jesús hizo muchas señales y no creyeron en él. Y aquí, a ver, danos una señal más. Miren, multiplicación de panes y peces, sanado paralítico, sanación de leprosos, sanación de ciegos, sanación de sordos, caminó sobre las aguas. ¿Qué más? Liberó al gadareno de una legión de demonios. A 10 leprosos. Resucitó a 3 personas. A la hija de Jairo, a un joven que iba con su mamá y lo iban a enterrar, y a Lázaro. O sea, señales hubieron. El problema es cuando no se quiere creer. Cuando ponemos en tela de juicio las palabras de Dios y rechazamos su mensaje y lo minimizamos. No, eso es para otra persona. Ese mensaje no es para mí. Yo estoy bien. Ese mensaje le caería bien a fulanito. No, miren, la palabra de Dios fue escrita para mí. Yo no sé si fue escrita para ustedes, pero sí para mí. Amén. Esa es la respuesta que tiene que tener cada uno. Para mí también. Porque hemos entendido que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Miren, es una espada de doble filo, no para agarrar a trancazos a otros, no, es para aquí. Para que Jesucristo, el dueño de esa espada, es el Señor. Para que Él haga su obra en mi vida. Cuando leemos la escritura es para mí. Pero estos fariseos, miren, a ver, danos una señal. Nosotros somos de la sociedad que discierne, que evalúa los mensajes de Dios. Pero la verdad es que ellos se visten de piedad, al igual que lo hace Satanás. Segunda de Corintios 11, 14, 15, por favor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Pueden ver? Caín era del diablo y él presentó ofrendas. Balaam era profeta con los ojos abiertos del Dios Altísimo, dice, pero vendió las cosas de Dios. ¿Cuánta gente va a iglesias y es un fariseo, es un religioso que cree que por sus propias obras va a ser salvo? Sí, creo en Jesús, pero mis obras son también buenas. Entonces Jesús saca la señal. Una señal voy a dar.
Y es la señal de Jonás. Porque esta generación malvada, esta generación perversa, miren, ahí solo en Mateo 12 dice generación malvada, perversa. Pero en otros pasajes les dice raza de víboras, serpientes. Cuando le dice raza de víboras y serpientes, ¿qué creen que le está diciendo? Que tienen la naturaleza del diablo. En Juan 8 tenemos que Jesús les dice: ustedes son hijos del diablo, porque tienen esa vieja naturaleza. Solo hasta que Jesucristo viene a tu corazón, tú lo recibes, tú pides perdón, tú eres trasladado del poder de las tinieblas al reino de su Hijo admirable. Pero mientras que estás en el poder de las tinieblas, eres hijo del diablo. Eres una serpiente. Miren, esto no es para acariciar a la gente. Mira, tú sos una culebrita, pero tú sos hermosa, ¿oíste? El evangelio es de anunciar la condenación. Miren, yo me recuerdo cuando vivíamos en Concepción, yo tal vez tendría unos 10 años, una noche llovió horrible. Y aparecieron un montón de culebras en el garage. ¿Te recordás? Ese día se hizo ceviche de culebra en la casa. Miren, el jardinero, mi mamá, mi papá, a todas les daban. De verdad. O sea, cuando sea el juicio, si no has sido transformado, sigue siendo culebrita, machete. Aunque machete creo que es con misericordia, la ira de Dios, eso sí es cosa seria. Y entonces Jesús viene y saca a colación, miren, cuando Jonás fue escupido por ese gran pez, algunos dicen que no fue escupido, sino que fue vomitado. Dice que la interpretación es, miren, Jonás aprendió, no debo de desobedecer a Dios. Y ni lento ni perezoso, así como estaba, se fue. Ese pobre iba con los jugos gástricos del pez encima. Él parecía muerto. Y él predicó juicio sobre Nínive. A 3 días, si no se arrepienten, Dios los va a destruir. A 3 días, si no se arrepienten, el Dios de Israel los va a destruir. Y comenzó de un lado al otro la ciudad. Y toda la ciudad estaba rasgando sus vestiduras. Dios, perdónanos. Miren, él fue a predicar juicio. Y Jesús, la diferencia, desobediente Jonás y Jesús obediente. Él solo es hombre, Jesús es hombre y es Dios. Y Él no vino a hablar de juicio, Él vino a hablar de salvación. Y entonces Jesús dice, la generación, los hombres de Nínive se van a levantar a hacer juicio a esta generación malvada y perversa, porque aquí se han hecho señales. Si ellos hubieran tenido las señales, ellos se arrepintieron solo con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien mayor que Jonás. Y luego habla de la reina del sur. Miren, esta mujer que venía de África quería conocer, saber de la sabiduría de Salomón y lo visitó. Y aquí hay alguien mayor que Salomón. En Mateo no lo dice, pero también habla de Sodoma y Gomorra. Y el juicio, él no solo dice a esa generación, también menciona 3 ciudades. Dice en otros evangelios, dice a Capernaum, a Betsaida y Corazín. Porque si en estos lugares se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ellos ya hace que rato se hubieran arrepentido y se hubieran vuelto a Dios, a su Creador, a su Señor. Me hubieran reconocido. Pero ustedes no han querido ver, no han querido aceptar. Y entonces viene la pregunta, miren, yo regreso a esto, la palabra, leo este pasaje y Señor, sí, los fariseos, qué pura lata, esos sí son unos desgraciados. ¿No? Aquí la pregunta es, Señor, ¿realmente soy un creyente? Hoy, Julito, ¿crees tú que Jesús está aquí en medio de la alabanza?
Y luego me hablaba de la unción está sobre mí, la canción movidita, no me recuerdo cómo es el ritmo, pero creo que la unción está sobre mí. Miren, ¿crees tú que la unción del Espíritu Santo está en tu vida? Que tienes autoridad, que tienes la autoridad delegada del Señor. No, yo no estoy seguro, es que yo no estoy preparado, es que yo no voy a orar por él, yo no me animo a ir a predicar. No, dice que, por eso le digo, creemos que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y nos ha equipado, o solo somos intelectuales de la doctrina de Cristo. Yo me recuerdo de un caso donde me contaron que un ateo predicaba la doctrina de la gracia y no sabían que era ateo, y que bien daba las clases de la gracia, hasta que la promoción que estaba estudiando en ese seminario salieron ateos, y ellos decían, ¿cómo es posible que salgan ateos? Hasta que descubrieron que este catedrático era ateo y lo que él estaba ministrando era un espíritu de ateísmo. Aunque predicaba muy bien la doctrina de la gracia, el espíritu que ministraba era el ateísmo. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos creyentes o somos solo conocedores de la doctrina? Miren, el libro de Watchman Nee de la oración, él dice en el libro, miren, no sabemos orar. Lo que sabemos hacer es orar para nosotros mismos. Así que orar alineados a la voluntad de Dios, eso es complicado. Estamos aprendiendo, estamos orando para unirnos a la voluntad del Señor. O somos de las personas que retrasamos, somos de las personas que detenemos lo que Dios ya tiene determinado para nuestras vidas, nuestra familia, en el trabajo. Porque hay tanta necedad en nuestra propia vida que en vez de unirnos a su voluntad, retrasamos lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Porque no le creemos. No, Señor, yo no soy digno. ¿Saben qué? Que el pastor ore por mí. Yo me recuerdo de personas que dicen, no, ore usted. Ore usted. Dios a mí no me oye, a usted sí. No, Dios sí. Dios oye. Dios te quiere oír, pero tienes que tener un corazón que cree que te va a oír. ¿Realmente creo? Digo que creo, pero actúo como que no creyera. ¿Cuáles son los frutos de mi vida? ¿Cuáles son los frutos que se están manifestando de mi fe, de lo que el Señor me ha hablado? Miren, aquí es donde tiene tanta razón Santiago, que es criticado, ¿verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que está diciendo prácticamente es, si yo realmente creo en las palabras del Señor, creo en sus promesas, creo en su salvación, creo en la sanidad, creo que Él me oye, que puedo venir con Él, contarle mis problemas, mis aflicciones, preguntarle qué debo de hacer. Si lo creo, Dios me va a responder. Pero si yo solo digo que creo en Jesús y vivo como yo creo, entonces no hay fruto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo una cosa, solo por decirla, es un cristiano nominal. O sea, solo tiene la playera de cristiano, nada más. Porque el corazón no, ni la mente ni el corazón de Cristo. Y lo mismo Jesús lo dice. Así que por sus frutos los conoceréis. Y son los frutos del Espíritu Santo. ¿Crees? ¿Crees tú cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas? ¿Lo crees? No, el Señor a mí no me habla. Miren, yo pasé por un tiempo en el cual a mí no me habla el Señor. A mí no me habla. Y tenía dudas. Señor, miren, cuando voy a orar por los enfermos, no me atrevo a decir, en el nombre de Jesús eres sano. No, eso fue con los apóstoles. Y hay una batalla en mi corazón. Señor, tú ya me ungiste. Yo tengo que aprender a oír tu voz y a ser obedientes. Pero en mi corazón todavía hay duda. No creo
en el poder sanador que pueda fluir en mi vida. Tu poder. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es poniendo una resistencia. Tú tienes que evaluar en qué áreas estás dudando de lo que el Señor ya te ha hablado. El Señor dice, yo soy tu proveedor. ¿Lo crees? ¿O te sientes tranquilo cuando tienes el dinero? Y cuando no lo tienes y llevas 3 días, 3 meses sin trabajo. Señor, creo que tú eres mi proveedor. Tengo un hermano que me dice que estuvo años sin trabajo y él estaba afligido hasta que un hermano le habló. Yo no entiendo. Todos los meses el Señor te provee y tú estás como que Dios no te provee. Y cuando él se dio cuenta, Señor, perdóname. 3 años me he quejado diciendo necesito trabajo. Él trabajando en función del reino, pero él pensaba que era necesario tener un trabajo y el Señor no se lo daba. Él quería que siguiera trabajando en función del reino. Y el Señor lo estaba proveyendo, pero él no podía ver la provisión. Tenemos problemas. Mire, si usted dice, no, yo no tengo problemas, lo que van a decir es negación. Tu problema es la negación. El Señor quiere que salgamos de la incredulidad porque ese fue el veneno que nos fue inyectado. Él promete que Él es nuestro escudo y protección. ¿Lo crees? Cuando Él te llama a servir, ¿tú crees? Ve a orar por aquel hermano. Yo no, mejor que vaya otro hermano. Yo no estoy preparado. Miren, ¿cuántos de aquí todavía tienen dudas en su corazón? Cuando el Señor les dice, profetiza, habla. No, yo no. Hay duda. Hay duda. ¿Crees realmente en el Evangelio? ¿En lo que Jesús hizo? ¿Crees en las manifestaciones de poder del Espíritu Santo? Mateo 12, 48, 50. Con esto terminamos. Miren, la señal de Jonás de los 3 días en la tierra es porque Jesús está diciendo, ustedes están tan endurecidos que solo esa señal les voy a dar. Pero Pablo, después de que murió Jesús, él tuvo la señal, el mismo Dios se le apareció y comenzó a vivir una vida sobrenatural a lo que es el mundo, porque ya después esa vida sobrenatural se vuelve natural. Tan así que un día se cayó un hermano de del 3er nivel, creo yo, se murió y él bajó, oró y se levantó. Y llegamos con la prédica, con la enseñanza. Es una vida sobrenatural, pero esa es la vida natural en el Señor cuando creemos. Así que la duda es la antítesis del creer, la incredulidad. Señor, yo no quiero eso en mi vida. Y entonces aprender. Miren, él cierra este capítulo, Mateo, con el tema de quiénes son su familia, porque la familia de Jesús quiso llegar a donde él estaba y no podían por la cantidad de gente que había. Jesús, tu familia te busca. Y aquí vemos lo que Jesús respondió. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Cuando aprendemos a oír, cuando aprendemos a obedecer, el Señor está obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Obedecer es un fruto del Espíritu Santo de creer. Yo no puedo obedecer por mí mismo. El obedecer es un fruto del Espíritu, pero se da cuando creemos y le damos cancha al Señor para que obre en nuestro corazón. Amén. Yo los invito ahí donde están, que dejen sus cosas. Nos vamos a presentar delante del Señor. Vamos a orar. Cada uno sabe en qué ha dudado, en qué ha tenido incredulidad. Padre, vengo delante de ti, Señor, reconociendo que hay un fariseo en mí,
que hay un legalismo, que hay una religión fuertemente arraigada en mi corazón. Lo que tú pones para libertad, yo lo pongo como carga. Lo que tú pones para gozo, yo lo pongo como castigo, Señor. Yo, Señor, reconozco que en mí hay una oposición a tus verdades. Hay una batalla, Señor, y en mi corazón, de entre la vieja naturaleza y ese hombre espiritual. Señor, yo quiero contigo. Queriendo hacer lo bueno, me topo que hago lo malo, Señor. Mi vieja naturaleza no quiere creer en ti, pero esa nueva naturaleza, Señor, cree y sabe, tiene certeza de que tú ya venciste, de que tú moriste en la cruz por mis pecados. Señor, así como ese hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado y que, Señor, sus discípulos oraron y no lo pudieron liberar. Tú le dijiste, solo cree. Y él dijo, creo. E inmediatamente se dio cuenta que era incrédulo y dijo, ayúdame a creer, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Estoy enfermo, necesito de tu antídoto. Necesito aprender a confiar como tú lo haces en el Padre. Quiero confiar en ti todos los días de mi vida, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi sanador, que tú eres el grande guerrero que pelea las batallas en mi corazón, librándome de esa naturaleza malvada y perversa. Quiero creer en ti, Señor. Quiero creer en ti, Señor. No confiar en mi negocio, no confiar en mis planes, no confiar en mis propios caminos, Señor. El proverbio, Señor, en los Salmos también lo dice. El hombre considera sus propios caminos como buenos. Señor, yo no quiero considerar mis caminos como buenos, como justos. Al contrario, Señor, quiero considerarte a ti, Señor, como el único camino, como la única verdad. Tú eres, Señor, la vida. Tú eres, Señor, la luz. Tú eres el buen pastor. Tú eres quien me guía a esos pastos verdes, a esas aguas tranquilas, Señor. Y en los valles, en la oscuridad, tu vara y tu callado me da aliento, me protegen, me hacen sentir seguro. Tú eres el Dios de mi protección. Tú eres el Dios de mi provisión. Tú eres el Dios de mi salvación. Yo quiero creer, Señor. Yo quiero creer en ti, Jesús. Quiero creer en ti, Jesús.